Buenos días, padres y apoderados de la comunidad de Vilcún y en general de la comunidad educativa, ¿cierto? De mi escuela en particular, de la escuela Martina Lonqueo. Por aquí la psicóloga Nicole Robín, como una semana más, ¿cierto? Nos hablamos de alguna temática que está siendo importante y relevante poder revisar. Hoy me parece pertinente poder hablar un poco acerca de lo que es la infancia, el buen trato y la vulneración de los derechos también de ella. Tenemos que tomar en cuenta que estos procesos de confinamiento a veces generan niveles de estrés que para algunas personas son bastante insostenibles y lleva a tener algunas reacciones que en base a la salud mental no son muy bien, no están adecuadamente bien para un contexto como este, para las relaciones humanas y todo el tema. Entonces me parece pertinente que vayamos revisando algunas cosas con respecto a esto. Y obviamente siendo una comunidad educativa nos tenemos que preocupar de nuestros hijos y también de nuestra familia, porque la vulneración de derechos no es solamente en el caso de los niños, también la podemos ver en relación a la mujer, ¿cierto? En relación a la familia en general, y que es importante considerar y estar atento a ciertos factores y ciertas cosas que vamos viendo. ¿Ya? Tenemos que entender además que la infancia es un proceso súper importante en el que los niños tienen que estar en la escuela, en lugares de recreo, de esparcimiento, desarrollando habilidades positivas. Tenemos que tomar en consideración que desde los 0 a los 3 años es donde el desarrollo máximo a nivel cognitivo, social, personal del niño se ve totalmente potenciado por lo que ocurra con su exterior, ¿cierto? Y de cómo esta madre o su entorno más cercano familiar, que es el que tiene más cerca, entrega herramientas para eso y le da un lugar y un espacio seguro para su crecimiento, lo que va a configurar mucho también a cómo ese niño va a su futuro a relacionarse también con las demás personas y empezar a desarrollar este proceso de identidad también. Entonces tenemos que entender también como un periodo que transcurre desde el nacimiento hasta la madurez del niño, donde hablamos de una infancia, ¿cierto?, con 3 etapas y que incluye la adolescencia. Ya la adultez pasaría pasado los 18 años. Y en base a esto es que aparece la Convención de los Derechos del Niño, donde ella, ¿cierto?, habla de un tratado en el que se establecen ciertos derechos que son primordiales para el desarrollo de ellos y define la infancia como algo donde se tienen que establecer ciertos límites para el cuidado y la protección de ellos. Finalmente son las personas que a futuro van a establecer todo un ámbito social y van a ir creando una sociedad que nos va a traer mejores oportunidades, mejores personas, mejores procesos de empatía y hay un sinfín de cosas. Por eso mismo es tan importante la infancia y por eso la educación es relativamente importante siempre en el caso de los niños. Y nosotros como adultos responsables tenemos que estar preocupados de ello. Estos derechos siempre están relacionados con el derecho a la igualdad, el derecho a tener una identidad, el derecho al desarrollo, a la alimentación, a la educación, al tratamiento, ¿cierto?, de algún problema físico, mental, a tener actividades recreativas, a recibir ayuda frente a cualquier situación, el derecho a ser comprendido, ¿cierto?, a tener un espacio de tolerancia, a tener una protección. Esas cosas son súper importantes y eso marca los 10 derechos del niño más relevantes que tiene esta convención. ¿Ya? Cuando hablamos, ¿cierto?, a lo que me enfocaba en esta temática tiene que ver con esta vulneración de derechos que de repente se pueden vivenciar en algunos casos, ¿cierto? Y que es necesario estar atentos para poder hacer las pesquisas necesarias y en ese caso tomar acciones necesarias para poder emplearle, darle un espacio de acogida al niño que pueda hacerle un buen desarrollo en todos sus niveles, biopsicosocialmente, ¿ya? Y que también puede estar afectando a la familia y que de repente no nos queremos dar cuenta o tomar acciones frente a eso. Tenemos que entender la vulneración como derecho que implica, ¿cierto?, impedir, limitar o restringir en el plano del desarrollo físico y emocional de los niños, tanto a nivel de salud, de educación y en condiciones generales para tener una vida digna que pueden afectar en su desarrollo, ¿cierto?, en el ámbito físico o en el ámbito psicológico. Por eso es tan importante. ¿Ya? Y ahí hablamos de el maltrato a manera general, que o también puede haber una situación de abuso que es muy importante, ¿cierto?, estar pesquisándola. Y por eso es lo que me importaba a mí comunicarle. Cuando hablamos del maltrato infantil, estamos hablando de niños o familias también podríamos incluir que sufren ocasionalmente o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional
sea de un grupo familiar o puede ser de una institución, ¿ya? A veces los padres o los cuidadores, ¿cierto?, se sienten un poco frustrados, enojados o deprimidos y no saben cómo controlar sus emociones o problemas. En estas ocasiones pueden ocurrir que se descarguen con esto, con nosotros, con los hijos o la hija y les infringan y ocurran estas situaciones de malos tratos. O otros miembros de la familia, que es cierto, como cuidadores, tíos o nosotros que somos observadores. Por lo mismo hay que estar muy atentos a estas señales de lo que puede ir ocurriendo, ¿ya? Y el maltrato a los niños o a las niñas se puede clasificar en lo más importante, que es la violencia física, ¿cierto? Quemaduras, mordeduras y ese tipo de cosas. Violencia psicológica, donde hay una hostilidad frente al niño, donde realizamos ofensas que son demasiado dañinas para ellos, que va a afectar a futuro en esta conformación de lo que él es como persona, donde hay de una discriminación, donde hay amenazas, hay descalificaciones, ¿cierto? Donde hay aislamiento, todo ese tipo de cosas. Un niño maltratado a nivel en relación a esto emocional, ¿cierto? Tienden a ser tímidos, retraídos, muestran conductas muy adaptativas, demasiado complacientes, o a veces quieren llamar demasiado la atención, no son muy hiperactivos. Va a depender, ¿cierto?, de cómo el niño está tomando y adquiriendo esta información que le está haciendo mucho daño. Y por otro lado está el famoso abuso sexual, ¿cierto?, que tiene que ver con violaciones o agresiones sexuales, incesto o tocar o acariciar partes que son partes privadas íntimas de los niños, ¿cierto?, y de las niñas, y que generalmente van por personas que están haciendo un uso de poder, ¿ya? Yo les confecciono siempre un afiche en relación a las temáticas que vamos viendo, y ahí en esta afiche me dediqué específicamente a señalar muy en orden y muy enfático cómo está hablado esto del maltrato, está muy bien especificado, viene con toda su tipificación y también aparecen indicadores, ¿cierto?, a nivel de edad que el niño podría estar presentando en base a algún abuso que está viviendo. Entonces, mi llamado es a que puedan revisar el afiche. No me quiero extender con esta información porque creo que el afiche viene muy bien explicado. Y sí considero de que es necesario tomar cartas en el asunto frente a esto, porque los estados de confinamiento muchas veces llevan a tener esto que yo les comentaba de un adulto que muchas veces se ve ofuscado y no sabe cómo reaccionar, pero cuando esta situación se vuelve demasiado reiterativa y sale de un foco de la cotidianidad y ya no es normal y no es sano, y vemos a un niño mal estamos viendo situaciones que no son comunes, y además que no tenemos por qué entrar ni a justificar ni a tolerar este tipo de acciones en nada ni en nadie, ¿ya? El aprendizaje y esas cosas también se pueden entregar con amor, con paciencia y con aprendizaje también por parte del adulto, ¿ya? No podemos normalizar conductas que son violentas porque no corresponden. Y para eso es necesario que ustedes, como padres y apoderados de esta comunidad, tengan acceso a esta información, puedan saber y puedan tomar cartas en el asunto cuando ustedes perciben o ocurren ciertas cosas dentro de la casa por algún otro adulto que esté presente. Es nuestro deber como adulto estar pendiente del desarrollo de nuestros niños. Y además que también hay que considerar que la violencia intrafamiliar es algo preocupante y es algo que se da en la sociedad y que no puede ser escondida. Es algo a lo que todos tenemos que tomar cartas en el asunto. Y los invito a que ustedes también sean parte de este proceso de preocuparnos de esto. Que no sea un tabú, porque no lo es. Es algo que está y hay que visibilizarlo. No podemos vivir en un entorno donde se vulneran nuestros derechos como personas a tener un crecimiento mejor, y menos en el caso de los niños. Es nuestra responsabilidad. Un adulto puede sacar la voz, para un niño siempre va a ser mucho más complicado, ¿ya? Así que los llamo a revisar exhaustivamente esta afiche. Yo acá le acabo de entregar un poco de información acerca de cómo está clasificado el tema del maltrato y de que además esto tiene ámbitos legales, ¿ya? Las denuncias son súper importantes realizarlas y los invito a que los hagan. Tienen que hacerlo. Está Carabineros, está PDI, está Fiscalía y está OPD. OPD es un organismo, ¿cierto?, de la Oficina de Protección de Derechos del Niño, que ella siempre va a querer ayudarlos y aportar en esto. Ellas entregan procesos para ayudar a los padres en el caso que algunos padres también se vean sobrepasados y no logren poder modular ciertas cosas. Están las competencias parentales y eso es importante, que adulto responsable se haga cargo de eso.
Nadie va a juzgar. Es preferible una persona que tome conciencia y que quiera tener un mejor ambiente familiar y entregarle mejores opciones de vida y de desarrollo a su hijo. Eso es importante ver. Los invito para que se acerquen a ella, la conozcan, muchos la deben ubicar, pero tampoco tomarle ni distancia, sino que cercanía, para poder con ella aportar, crecer y ayudarnos, ¿cierto? A obtener mejores competencias como papás y o para también dar alerta de situaciones que podemos estar observando y que nos puedan ayudar a guiar. Ojo, todos nos necesitamos en esto. Es muy importante. Todos tenemos derechos y hoy día yo les quise hablar de los derechos del niño. Así que les dejo invitado para que revisen el afiche. Les recuerdo siempre mantener las medidas de higiene, ¿cierto?, en la casa para mantenernos todos cuidando, ya que esto de la pandemia es bastante potente. Así que les dejo un abrazo. Cualquier duda, consulta, siempre por favor acercarse al DAEM, a la OPD, a su escuela más cercana y estar comunicando este tipo de cosas. Siempre es importante. Les dejo un abrazo afectuoso, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con alguna nueva temática. Que estén muy bien.